Buenos días, muchas gracias a todos nuevamente por estar acá y por el entusiasmo. Quizás no con el mismo entusiasmo Iván, pero a mí me corresponde en este momento coordinar la conversación. Nosotros hemos tomado la decisión de hacer más que una exposición, un diálogo en torno al documento y a las propuestas que hemos formulado en este texto. Para eso hemos invitado a tres distinguidos expertos. Y comenzaré por Nicola. Nicola es de la casa, todo el mundo la conoce, pero yo voy a dar alguna referencia de ella. Nicola es coordinadora actualmente de la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía y anteriormente fue gerente de la Unidad de Energía y Cambio Climático de la Fundación Chile. Don Claudio Silva, ¿no?, que es vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile y anteriormente también estuvo en la política pública porque fue jefe de la División de Coordinación Interministerial de la SECPES. Y mi buen amigo Juan Andrés Varas, que es primero para mí profesor de Derecho Civil, segundo ex intendente de la región de Los Ríos y actualmente integró la Comisión Asesora Presidencial sobre Descentralización y Desarrollo Regional, ¿no? Y actualmente están integrando el Consejo de Concesiones del MOP. La idea es poder conversar. Nosotros hemos focalizado algunas preguntas y dado las características de la propuesta me gustaría comenzar por Claudio. Nosotros a Claudio lo motivamos, ¿no?, con las siguientes preguntas y quizás después de la exposición de Iván más motivado debieras estar, y es decir, ¿siguen considerando que la libertad que tienen los proyectos al momento de definir sus localizaciones es una buena decisión? Si es necesario considerar propuestas para poder disminuir las brechas o los conflictos que se suscita la localización de proyectos y cómo eso beneficia a los proyectos de inversión. Y en el actual contexto, cómo mira parte del diagnóstico y de las propuestas que realiza este documento. Oye, bueno, obviamente muchísimas gracias por la invitación. Yo también me siento buena parte de la casa, conozco a muchos de ustedes, especialmente gracias Guillermo por la invitación y toda la organización de esto, porque esta discusión requiere de una reflexión profunda y larga en el tiempo. Esto no es probablemente una de las discusiones de política pública más complejas que uno puede tener como país. Cómo poder integrar en el territorio finalmente la política pública intersectorial. Y probablemente estamos hablando de energía acá, pero yo creo que Iván ya lo dijo muy marcadamente. Esto en realidad es un desafío mucho más amplio que eso y es muy virtuoso que energía esté empujando esto, porque lo que hemos visto efectivamente que en materia de desarrollo de proyectos de generación hemos tenido grandes dificultades y así como lo muestra el estudio de Alejandro Jadrecic, Stockman, Bernstein y hace un tiempo atrás, que este es el principal factor que explica, ¿no es cierto?, los precios de energía. Entonces, como empresas generadoras que buscan proveer energía a precios competitivos, sustentables y seguros, evidentemente esto está en el centro de la discusión y del problema. Entonces, en ese sentido, es súper importante poder tener esta reflexión y haberla tenido. Y dos cosas que voy a tal vez decir, aparte para explicar un poco de dónde voy a hablar también. Yo trabajé en el Ministerio de Obras Públicas, entonces también tengo un sesgo de ese lado. De hecho, cuando el ministro Rabinera era ministro de Vivienda, en la época del gobierno Lago, entonces me tocó mirar mucho el tema territorial. Y además, durante el tiempo que estuve en la Secretaría de la Presidencia, me tocó ser el secretario ejecutivo de la comisión, del Comité de Ministros de Infraestructura, Ciudad y Territorio, donde también este tema obviamente fue central en la discusión. Entonces, sobre tu pregunta, si es que si las empresas en el fondo a la hora de tomar posiciones o algo así, simplemente llegan y dicen y anuncian, como dicen acá. Yo creo que eso es algo que es un poco, a mi juicio, una manera, claramente una empresa no simplemente toma una decisión de localización por una decisión meramente económica.
Todas las empresas a la hora de mirar el territorio y a la hora de tomar una decisión tienen primero que nada un incentivo muy grande de adquirir la mayor cantidad de información posible para que su proyecto sea exitoso. Y eso implica obviamente una dimensión económica, implica, pero por sobre todo también, una dimensión de conocer ese territorio, de conocer su regulación de ese territorio. Por lo tanto, este tema que planteaban ustedes en la propuesta de reglas claras es uno de los elementos centrales de la necesidad y de poder decidir esa localización. Y finalmente también conocer los conflictos del territorio que han habido en el pasado, qué conflictos se proyectan hacia el futuro. Por lo tanto, definitivamente la localización, tal como lo plantea el texto, que incluso lo dice muy explícito, basado en una decisión económica, claro, la variable económica de rentabilidad de un proyecto, dado tanto por el volumen de inversión como por los plazos esperados de desarrollo hasta poder entrar a operar, son totalmente decisivos, pero precisamente están ligados a toda esa otra discusión y esa dimensión de que el territorio puede ser exitoso en su desarrollo y que tiene que incluir las variables socioambientales, las variables de participación de las comunidades y las variables de cómo nosotros, cómo ese proyecto finalmente se concreta de la mejor forma posible. Ese es el modo, y así también lo hemos trabajado con el Ministerio de Energía, y eso tal vez, vamos a ver por eso ese punto, creo que ese es otro de los grandes valores de esta discusión. Aquí esto es como la esencia del rol del Estado, la coordinación. O sea, el valor público que crea la coordinación, y el Ministerio de Energía lo ha tomado con mucha fuerza. El ministro ya hizo una larga descripción de las cosas que está haciendo, pero por ejemplo en la discusión de cómo desarrollar proyectos con mejores estándares, cómo ponernos de acuerdo, es un trabajo que hemos estado haciendo en conjunto. Entonces, no sé si me extendí un poco mucho, pero respecto de eso, simplemente decir que no es, estamos en un mundo, como dijo el ministro, de los bananas. Los bananas básicamente tienen que ver con que hay que poder internalizar todas estas cosas que han sido planteadas. Yo creo que el diagnóstico que hacen ustedes tres es absolutamente correcto. Si uno mira la realidad, y desde esa realidad quiero hablar yo, y por eso quiero decir también que me parece que es valioso que conversemos esta cuestión desde la perspectiva de la experticia técnica, pero también teniendo en cuenta que esta es una cuestión que finalmente es política. Los conflictos de los últimos años y la paralización del sistema de generación de energía demuestran que aquí hay un componente técnico, pero que es mucho de político. Dicho eso, a contestar directamente a las preguntas. Yo coincido plenamente con la idea que acaba de expresar Iván, en el sentido de que así como están diseñados hoy día, los PROs no tienen ningún sentido. Es efectivamente un ejercicio largo, complejo, técnicamente costoso, generador de expectativas, que finalmente no termina en nada, o al menos en nada vinculante. En el caso de la región de los ríos, llevamos muchos años trabajando en el PROT y todavía seguimos en etapa de anteproyecto, por lo menos hasta hace un par de meses. No sé si hay alguien de la región aquí que me pueda confirmar el punto. Entonces es evidente que se necesita algún tipo de modificación sistémica que haga que ese sea un ejercicio que tenga sentido. Lo que yo me pregunto es si ese ejercicio que tenga sentido vale o tiene sentido en el marco normativo, Lucho, actual del diseño de la estructura territorial del Estado. Y me parece que la respuesta a eso es no. Es decir, en el actual diseño de distribución de poder en el territorio del Estado, me parece que generar un mecanismo de planes de ordenamiento territorial vinculante, lo que va a hacer es simplemente anticipar los conflictos y trasladarlos de lugar, probablemente a un lugar tal vez mejor, pero no los va a evitar en lo más mínimo. Probablemente un PROT vinculante solo tendría sentido en un esquema de Estado descentralizado, auténtico, como el que propuso la Comisión Presidencial el año pasado, que entre paréntesis tiene el récord mundial, creo yo, de ser la única comisión cuyas recomendaciones no solamente no han sido objeto de recepción
sino que lo que ha hecho el Estado, legítimo absolutamente, esta es una crítica política, es justamente lo contrario de lo que la Comisión propone. Es un récord mundial, del cual no sé si sentirme muy orgulloso, pero en fin, el ejercicio fue verdaderamente notable. Así que yo creo que ahí hay probablemente que avanzar en un sistema conjunto, que además tenga la característica de intersectorialidad que reclamaba Iván Poduje recién, para que tengamos alguna posibilidad de llegar a un punto más razonable que el que estamos hoy día. Dicho eso, y me adelanto a otra materia, Lucho, perdona, si vamos a establecer esto como un diálogo, hay tres cosas que quisiera yo puntualizar que a mí me parece que están ausentes de la propuesta de ustedes y que son, a mi juicio, clave. Lo primero es esto no resulta sino en un entorno de descentralización en serio. Segundo, esto no resulta, a partir de la experiencia que tengo yo, sin un sistema de incentivos. Explico. La razón por la cual las comunidades locales miran, en las propias palabras del ministro, con sospecha cuando llega el ministro de Energía, son buenas razones. Al menos en la perspectiva individual y colectiva local, hay muy buenas razones para mirar con sospecha al ministro de Energía. Porque en esta materia, probablemente, como en pocas, las políticas públicas tienen los incentivos muy mal puestos. Muy mal puestos. Es decir, si lo que se pretende es generar un sistema en el cual las regiones generen energía, los incentivos están puestos de la peor manera posible. Piensen nada más en un ejemplo. Ustedes saben que existe una tasa que va a los gobiernos regionales por la no utilización de los derechos de agua por parte de sus titulares. Entonces, mientras no se utilizan los derechos de agua, es decir, no se genera energía, los gobiernos regionales reciben plata. Una región pequeñita como la mía recibe hoy día 800 o 900 millones de pesos al año en esa partida. Entonces pregúntense ustedes, si yo recibo esa cantidad de recursos que me permite financiar proyectos, en fin, al FNR, ¿qué incentivo sensato tengo para aprobar un proyecto que me va a causar problemas con las comunidades, problemas paisajísticos, problemas medioambientales y además me va a restar fondos del FNR? O sea, me trago todos los problemas, y si no, es cosa preguntarle a la intendenta Aysén del periodo pasado. Se traga todos los problemas y más encima, si se aprueba, percibe menos recursos. Bueno, eso es un ejemplo de política diseñada probablemente con la mejor de las intenciones, pero que desde el punto de vista de los incentivos fracasa radicalmente. A mi juicio, la única forma, y creo que esto es mucho más efectivo que una planificación central, Lucho, que va a generar de nuevo problemas políticos muy fenomenales, es buscar una fórmula de asociatividad, como la que yo sé que estuvo estudiando el Ministerio en algún momento, que permita que las comunidades locales se sientan socias de los proyectos, no durante nada más la construcción. Entre paréntesis, los proyectos de energía tienen un problema adicional súper grave, que es que no ocupan gente. Una vez que se termina de construir, basta un sujeto que apriete unos botones y 3 guardias y se acaba. No hay más mano de obra. Uno no puede vender los proyectos de energía como proyectos de asociatividad a nivel de empleo. Entonces hay que buscar algún sistema que permita el funcionamiento institucionalizado de esos mecanismos de asociatividad. Mi impresión, y en algún momento lo propuse en el gobierno anterior del cual yo formé parte, pero no fui objeto de, ¿cómo lo digo con elegancia? No me pescaron ni en lo más mínimo. Yo creo que incluso en la legislación actual, que es torpe, que está mal radicado el tema en el Servicio de Evaluación Ambiental, etc., uno puede, en la instancia de las compensaciones voluntarias, generar algún sistema institucional que permita aportes durante toda la vida del proyecto, que se gestionen desde el sistema público y que vayan primero en beneficio de las comunidades locales durante un tiempo, los directamente afectados, después en beneficio de las comunas y en tercer lugar en beneficio de la región, y esto institucionalizado a partir de fundaciones o de corporaciones que
produzcan esta interacción público-privada. Yo creo que de esa manera es posible que incluso se genere una especie de competencia en las comunidades por lograr que proyectos se instalen en sus ámbitos de influencia. Y el tercer punto que me parece que uno puede aportar para la mejora de este documento, que es extremadamente interesante, Lucho, es el tema de la participación de los gobiernos locales, que veo completamente ausente y que en estas materias son políticamente actores muy relevantes. Es decir, piensen en los conflictos, por ejemplo, de Calama y el rol que ha jugado allí el alcalde Velázquez. Y ese es un ejemplo de muchos otros, que uno, si quiere evitarlos, tiene necesariamente que incorporarlos en el debate y sobre todo incorporarlos en la solución, que yo creo que pasa necesariamente por un sistema de incentivos. Es decir, planificación sola, me parece, y sobre todo si es centralizada, no va a llegar a buen puerto. Es una buena intención, pero es ingenuo que vaya a llegar a buen puerto, si no va acompañada de un sistema de incentivos permanentes para las comunidades locales y para las regiones que reciben los costos de la inversión. Si no, vamos a quedar efectivamente en banana. Yo quisiera preguntarle a Nicolás, antes de seguir conversando y después de abrir un poco un espacio a las preguntas y también a la conversación, ¿cómo ve el gobierno discusiones de estas características? Juan Andrés ya ha adelantado el debate sobre el proyecto asociatividad, que es como algo de un interrogante que está hace un tiempo dando vuelta, pero también desde el punto de vista de si instrumentos de ordenación del territorio robustos, después de todo lo que ha pasado, después de los años que hemos venido discutiendo, después de distintas administraciones del Ministerio de Energía, sigue siendo una apuesta válida para tratar de abordar razonablemente bien este problema. Bueno, muchas gracias. Me hicieron corresponsables de la propuesta que se hizo. Definitivamente es una propuesta muy mejorada de lo que teníamos unos 2 años atrás. Estoy muy contenta de tener esos insumos hoy día en la mesa. No estoy de acuerdo con varios de los puntos que se plantean, pero encuentro muy interesantes las ideas, muy interesante. En el fondo estoy totalmente de acuerdo con lo que se plantea. En la forma tenemos un par de diferencias que podemos discutir quizás en ese panel más adelante o después en el pasillo. Pero les quiero preguntar primero a todos acá, ¿quiénes de ustedes sienten que vienen del tema de ordenamiento territorial? Para levantar la mano. Ordenamiento territorial. ¿Quiénes se sienten como más cercanos a ese tema? Ya. ¿Quiénes son de la planificación sectorial? Energía. Levantar la mano. O hay muchos flojos que no levantan la mano, o aquí hay una sorpresa en la respuesta, que quienes se sienten entonces más bien ligados al sistema institucional regulador general. Levanten la mano. El exministro no está levantando la mano en ningún caso. ¿A qué se sentiría más cercano? ¿Qué tema? ¿Ordenamiento, marco institucional regulatorio general? Bien, bueno, entonces, acá para retroceder un poquito, porque es muy importante que estamos introduciendo un tema nuevo, como lo dijo también el ministro. En energía no hemos enfrentado ese tema, sino es un tema muy nuevo para nuestro sector. Entonces tratemos de conceptualizar un poquito el tema. Aquí tenemos distintos elementos. Un elemento grande es la planificación sectorial energética. Otro elemento grande es la planificación territorial. Y otro elemento es el marco regulatorio, económico, institucional general. Esos 3 elementos tienen al mismo tiempo, al menos los primeros 2,
niveles nacionales, regionales, locales. Esto es un sistema de ruedas de engranaje muy complejo, pero tenemos que tratar de que ese engranaje funcione bien. Entonces, sí puede funcionar un sistema de ruedas de engranaje, igual cuando una rueda es un poco más floja que la otra, igual de alguna forma va avanzando, pero no va avanzando muy bien. Entonces, tenemos que hacer que esto, por un lado, lo nacional, regional, local, esté bien endentado, y después tenemos que tener un buen endentado ahí entre la planificación sectorial y la planificación territorial. Y el aceite de todo eso, el marco regulatorio, los incentivos. Si no existe una buena base, como dice Juan Andrés, de los incentivos, de que realmente las localidades están dispuestas a recibir los proyectos, podemos hacer la mejor planificación territorial y no va a pasar nada. Entonces, el gran desafío es que avancemos en paralelo en todos estos temas y que tratemos hoy día como gobierno de empujar todos estos temas para que de cierta forma ese sistema de las ruedas de engranaje esté funcionando. Y ahí, como mencionó el ministro, todos los distintos instrumentos que estamos trabajando en el tema de ordenamiento territorial, los planes energéticos regionales, pero los planes energéticos regionales también son planificación sectorial. Y en los planes no nos podemos sentar con las regiones a configurar metas, en plan zonificaciones, etcétera, etcétera, si no tenemos un plan o una política nacional. Esa la estamos elaborando, como dijo el ministro, y esa la vamos a tener en diciembre de este año. Y ahí entonces podemos bajar a los niveles regionales y después, posteriormente, a los locales. La cosa es que, obviamente, en el intertanto todo está marchando también y tenemos que ver que nada se caiga por completo. Pero también estamos trabajando en este aceite de la asociatividad con los estándares de participación, viendo, por ejemplo, el tema que menciona Juan Andrés, que no puede ser. En Noruega, por ejemplo, que fuimos recién con el ministro, ahí tienen 99% hidroelectricidad en su matriz energética y las comunidades en general, los municipios, están contentos si llegan proyectos, porque hay contribuciones a nivel local, licencias que se pagan a nivel local, pagos por el uso del agua que se paga a nivel local, y no por el no uso del agua, sino por el uso del agua. Después hay fondos locales tipo asociatividad. Y después hay tarifas rebajadas para las comunidades y todo esto hace que el precio finalmente de las comunidades, hay la participación de la comunidad del municipio en el precio de la energía está en un 2 o 3%. Perfecto, entonces tenemos que marchar hacia ahí también, como dice Juan Andrés. Todo esto un engranaje y estamos trabajando al mismo tiempo en la comisión que se creó, la Comisivit, la Comisión Ciudad, Vivienda y Territorio, que es muy importante, de 12 ministerios que trabajan en conjunto ahora, que están viendo esos temas y que estamos tratando de darle forma tanto a los PROTS como a una política nacional de planificación territorial, que también es muy importante. Entonces, mira, estamos empujando los distintos temas, trabajándolos, y bienvenidas todas estas propuestas que enfatizan en todo esto este sistema de engranaje. Ponen el tema de las metas a nivel regional para poder, como de cierta forma,
generar ese vínculo desde la política nacional energética con lo que se hace a nivel regional. Muy interesante, es para discutir. Yo creo que a nivel de la política nacional que se está desarrollando en ese momento, de hablar de metas por fuentes, sí, ahí estamos, como tratando de avanzar, meter quizás una meta para energías renovables, se está debatiendo, discutiendo, pero no es tan fácil hablar de metas. Yo creo que ahí es mucho más, se trata de bajar bien la política sectorial nacional, se trata de bajar bien lo que hay a nivel intersectorial, por ejemplo, metas de cambio climático. Se está formulando en este momento la meta país, cambio climático, cómo tenemos que reducir las emisiones al año 2030, y eso obviamente tiene que estar de cierta forma también integrada en cuanto a lo que estamos haciendo en generación energética en las distintas regiones, y en los planes energéticos regionales tenemos que tomar esto en cuenta, y esos mismos planes van a ser insumo a los PROTs que sí, ojalá, van a ser así vinculantes. Nosotros esperamos esto de todas formas. Tengo muchos comentarios más a las propuestas, pero... Tengo una pregunta adicional para ti, porque yo logro entender en principio como que hay un diagnóstico compartido, pero cuando tú hablas de estos tres tipos de planificación, hablas de los engranajes, etc., hay algo que pareciera que nosotros no tenemos adecuadamente resuelto, y es que todavía tenemos los incentivos para que, no obstante hablar de planificación, los servicios y ministerios sectoriales actúen impulsivamente, ¿no? En una columna que escribimos con Iván llamamos a eso ¿quién llega primero?, ¿no? Y pareciera que hoy día el modelo está hecho sobre la base de que gana el que llega primero. Ustedes tienen experiencia en eso, tú la estás viviendo ahora, tú eres un frustrado de esa experiencia, al igual que Juan Andrés. Entonces la pregunta es cómo, de cara a lo que viene a desarrollar instrumentos relativamente coordinados, uno resuelve el quién llega primero, porque ese es el que gana la apuesta y tiene un impacto no menor en el ordenamiento del territorio y afecta seriamente a los proyectos de energía. Comicivit, la comisión que se creó, y a nivel regional nosotros estamos postulando clarito que nuestros planes energéticos regionales, el trabajo de cuencas, etc., no van a ser vinculantes, sino es información, es insumo al trabajo intersectorial. No puede ser de manera distinta. Entonces, ahí sí integramos visiones, actores, procesos participativos de los distintos ministerios y de los distintos sectores, pero claramente acá el instrumento a nivel regional tienen que ser los PROTs. El instrumento a nivel nacional, yo espero que tengamos más claridad a través de la comisión Comicivit con la política nacional de ordenamiento territorial, y no nos olvidemos que ordenamiento territorial es la expresión espacial de políticas y estrategias de desarrollo. Entonces cada ministerio tiene que apurarse, si todavía no lo tiene, a tener una política clara, sectorial, hacia dónde quiere ir al año 2050, y tenemos que integrar todo esto en esta comisión. Juan Andrés. Formular una pregunta para estimular el debate. Supuesto que un territorio, supongamos en el sur de Chile, tiene un potencial de generación hidroeléctrica muy grande, uno cualquiera, naturalmente, cualquier comisión interministerial sensata va a imponer una meta alta de generación, si no, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo tú logras que
esa meta de planificación se plasme en un instrumento de planificación territorial, primero. Y segundo, ¿cuáles serían para esa región hipotética esas consecuencias tan negativas a que aludía Iván recién, si es que finalmente deciden hacer caso omiso de esta fijación de meta? Porque en el estado actual de centralismo en Chile, yo tengo la impresión de que las consecuencias en el plano del desarrollo económico son absolutamente despreciables. O sea, la gente que vive en regiones no va a perder absolutamente nada, ¿no?, de su situación por decir no quiero que haya represas en el valle. Entonces la pregunta es doble. ¿Cómo consigues que se plasmen esas metas? ¿Y qué pasa si no se plasman en el diseño de espacio público? Que, como digo, cuyo diagnóstico yo comparto plenamente. Las metas, además de la meta de generación, que es más difícil de cumplir, lo que se pide es que el PROT incorpore los territorios que tienen las vocaciones, en este caso hidroeléctrica, en su zonificación, ¿ya? O sea, que estén definidos aquellos territorios que van a tener la posibilidad de desarrollarse con proyectos que capitalicen ese potencial. Ahora, va a haber pisos mínimos que hay que acordar para las metas de generación, pero lo que es súper evidente y objetivo es que tiene que estar el territorio con esa norma, por así decirlo, en el instrumento. Ahora, si una región decidiese bloquear eso, a pesar del beneficio que le genera a la nación, y en esto no es ser centralista, sino que también hay un tema nacional, hay herramientas a través de los FNR que no tienen, al contrario que dices tú, tienen mucha implicancia en el desarrollo económico de la región. En el caso de los FNR, digamos que la derivación de fondos a los FNR, o los fondos descentralizados, o los fondos sectoriales que van a la región pueden ser menores, que la aprobación de ciertos proyectos no se concrete. O sea, tiene que haber algún costo para evitar el bloqueo. Y yo creo que hay herramientas para hacerlo, ¿ya? O sea, a través de los FNR y a través de los fondos, ¿no? Pero concretamente, fondos descentralizados que van a la región. Ahora, y para terminar nomás, estoy de acuerdo contigo que eso requiere, en paralelo, un impulso descentralizador para que tú efectivamente manejes una cartera de inversiones y tengas un plan que lo consiga. Pero lo que no puede pasar es que existiendo eso, tú bloquees el desarrollo de proyectos que son importantes para la nación. Sí, es que puedo dialogar, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Es que me interesa mucho el debate en esto, porque cuando se habla de los proyectos que son importantes para la nación, bueno, es que resulta que la nación está aquí. En la perspectiva y en la mirada de los administradores, de los académicos, la nación está en Chile, en Santiago. Santiago sigue siendo Chile. Y resulta que la tendencia natural de los territorios es a decir, no me toquen lo que tengo. Mira el caso de Panguipulli, por ejemplo, que se declaró entera como zona de interés turístico y por lo tanto intocable. La tendencia natural de los territorios es a eso. Entonces, lo que yo pregunto es, ¿cómo vamos a convencer a los actores relevantes que están instalados en los territorios de estar disponibles para declararse zonas con posibilidad de desarrollar proyectos energéticos que yo estoy de acuerdo? Son necesarios para el progreso, hay una relación bidireccional ahí entre crecimiento y energía, es necesario generar más, es necesario tener energía más barata, yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que quiero es hacer de abogado del diablo. No me parece que tengamos hoy los mecanismos institucionales, y me parece además que es cierto que hay una relación simbiótica entre incentivo, regionalización de verdad y generación y planificación para la generación de energía. Pero me parece que tú no puedes planificar con participación y con voluntad de los territorios si antes no tienes un sistema de incentivo. Es decir, algo tiene que motivar a ese ciudadano de Panguipulli a decir, yo estoy disponible para que me pongan aquí una central. Porque ellos no quieren ni las mini centrales. Claro, es obvio. Y lo segundo, respecto de la capacidad de, entre comillas, sancionar vía FNDR, cero.
En la práctica, cero. Yo tengo la experiencia que es muy notable de la creación de la región de los ríos. En la región de los ríos, que se creó el año 2007, si uno mira el FNR que se le destinaba a la antigua provincia de Valdivia, que constituyó la región, en los 10 últimos años en moneda actualizada y compara lo que recibe hoy día, tanto el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas como el presupuesto del FNR se han multiplicado por 7. Es decir, desde el punto de vista de la disponibilidad de esos dos fondos, que son los que generan obras, etc., el negocio de la creación de la región ha sido un negocio redondo, para decirlo en términos crudo. Y sin embargo, si uno le pregunta a la gente, aquí hay bastantes personas de la región que me pueden desmentir si estoy diciendo una mentira, si uno le pregunta a la gente, ¿ha cambiado realmente su vida con la creación de la región? La unanimidad de la respuesta es no. Y no, y es razonable que sea no, porque desde el sector público, desde el Estado, tenemos capacidad de cambiarle a la gente incluso el presente, pero yo estoy convencido de que no tenemos la capacidad de cambiarle las percepciones sobre el futuro. Y cuando a la gente le preguntan, ¿ha cambiado su vida en lo que se representa mentalmente? Es hacia el futuro. Y para la gente sigue siendo exactamente la misma situación. Siguen teniendo que ver cómo sus hijos migran a Santiago a buscar oportunidades de empleo que no tienen en la región. Siguen viendo cómo tienen que cuidar su trabajo porque en la región no hay trabajos alternativos, cómo tienen que salir de la región a ir a las mineras en el norte. En fin, la gente sigue sintiendo que vive exactamente igual que antes de que se creara la región. De manera que tú puedes restarle el 100% del FNR y eso va a ser un drama para los administradores públicos de la región. Pero a la gente no le va a cambiar la vida nomás. Y solo para precisar, ¿no? Quiero volver sobre el tema de ordenamiento territorial y sobre Perfecto. institucionalidad. Y ahí yo solo quiero preguntarte si una propuesta de estas características desincentiva la inversión o más bien te da certezas. Eso. Bueno, ahí tocaste un punto, precisamente quiero volver. Primero que nada, creo que estamos medio entrampados cuando hablamos exclusivamente de la sensación de competencia con el territorio. Yo creo que también hay que avanzar en el concepto de complementación de uso del territorio. Entonces, cuando alguien dice solo turístico, eso no significa que no necesariamente pueda ser también otro uso. Entonces, salgámonos un poco de ahí. Y quería volver sobre el tema de los instrumentos y sobre la propuesta en el sentido de que hay que mirar un poco también el hoy en términos de instrumentos. Y me faltó un poco eso en el estudio, de la cantidad y dispersión de instrumentos sectoriales que existen. Una vez tú, Lucho, participaste en un estudio de Ferrada Neme, donde, no sé, recuerdo algo así como 27 instrumentos distintos en 22 organismos públicos, desde la zona, ¿no es cierto?, que ustedes algunas enuncian, de borde costero, la ley Lafkenche, que tú la conoces muy bien, ¿no es cierto?, cosas de uso agrícola que tienen un rango menor. Entonces lo que falta, a mí me falta además en esto, es que hay que ordenar parte de la normativa actual. O sea, una propuesta de ordenamiento territorial a nivel regional también significa una poda regulatoria de repente en otras dimensiones, que si no van a terminar sobrepuestas. Porque hoy día, ¿dónde se encuentran todas las regulaciones del territorio? Se encuentran cuando una empresa, por ejemplo, presenta el CIA y ahí se encuentran todas. Entonces hay que revisar todos los instrumentos y terminan conflictuados en el CIA. Bueno, si vamos a avanzar algún instrumento distinto, primero habría que buscar cómo hacer una poda regulatoria y que compatibilice los distintos niveles. Y además, y que resuelva esa controversia, que además evalúe el impacto económico de estas cosas, porque no hay que olvidar que los incentivos y los costos de una empresa son mucho mayores, por ejemplo, para identificar y analizar en profundidad información para tomar una buena decisión, que, por ejemplo, lo que podría costarle al sector público en esa toma de decisión. Voy a dar un ejemplo muy práctico. Me acuerdo de un ejemplo hace muchos años atrás que se decidió, a partir del Ministerio de Bienes Nacionales, dejar una cierta zona para uso eólico en el norte. Y se definió hace muchos años atrás. Bueno, la información necesaria para un buen proyecto eólico y procurar esa información es súper costoso. Entonces, está el Estado en capacidad de ir al micro detalle y cómo nosotros buscamos ese equilibrio para la mejor toma de decisión del territorio. Hay que tener eso presente también. Pero por último, hay que resolver también una institucionalidad más macro donde se encuentren estas nuevas regulaciones. Yo hago una analogía con el tema ambiental. Hoy día existe un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, donde finalmente convergen a nivel nacional, ¿no es cierto?, si hay un decreto que afecta al ambiental, la decisión sobre, puede ser un plan de descontaminación, alguna cosa, ahí. En esta propuesta, en algún punto, tienen que encontrarse a nivel nacional también
y converger esta toma de decisión. Y a nivel local, ustedes saben que hay un proyecto de ley en trámite que efectivamente establece los PROT vinculantes. Y muy bueno que esté Energía impulsando esto ahora, porque ese proyecto de ley ni siquiera consideraba a Energía parte del comité que decidía a nivel regional. No estaba. Denunciaba a todos los ministerios que iban a participar en la decisión del PROT. El Ministerio de Energía no estaba. Yo sé que es un ministerio nuevo, entonces todavía tiene que... Y se ha hecho ver mucho más, ¿no es cierto?, en el último tiempo. Pero lo que si no pasa es que si no hacemos esta poda regulatoria, establecer una institucionalidad también a nivel más macro, el COMICEBIT existe, ¿no es cierto?, por decreto, existió en la época del gobierno del presidente Frey, existió en el gobierno del presidente Piñera, necesita más institucionalidad para poder resolver las controversias regulatorias que se puedan suceder a partir de los PROT, porque si hacemos esto y partimos primero haciendo un PROT a nivel regional, podríamos terminar generando un impacto a veces no deseado por la generación de expectativas y finalmente entrampando a priori el desarrollo. Entonces yo creo que falta en estudiar la institucionalidad más macro para resolver esto y todo lo otro que mencioné.